Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Usen la inteligencia humana para hacer que la vida sea significativa, dice su santidad el Dalai Lama. La policía china arrojó un tibetano a un río, se cree que murió. China intenta quitarle la propiedad del Tíbet a los tibetanos, dice el portavoz de la Administración Central Tibetana. El Kashag forma el nuevo Comité de Estrategia Permanente. La Administración Central Tibetana celebra el 75 aniversario del Día de la Independencia de la India. El Sikyon Pempa Tsering asiste al 23 aniversario del Sara College de Estudios Tibetanos Superiores. El Sikyon inaugura la 7ª conferencia de jóvenes investigadores tibetanos. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos expresa su apoyo a la causa tibetana. La Casa del Tíbet Japón inicia clases del idioma tibetano. El miércoles de la semana pasada, durante una interacción sobre la compasión y la no violencia con devotos coreanos, su santidad dijo que los seres humanos debemos usar nuestra inteligencia única para hacer que nuestras vidas sean significativas y para superar los desafíos y las crisis. En un incidente reciente en el Tíbet, reportado el 15 de agosto, se informó de la muerte de un hombre tibetano llamado Rik-Tak, que fue empujado desde la orilla de una carretera hacia el río Drichu por la policía china después de que se les pidió que presentara su tarjeta de identidad policial. Su amigo, Sherab Gyatso, recibió un disparo cuando salió corriendo el automóvil para enfrentarse a la policía. Según el Tibet Times, Sherab Gyatso y Rik-Tak viajaban de Kyegudu a Domda cuando fueron detenidos por la policía que realizaba inspecciones aleatorias en la carretera. Fueron agredidos en un enfrentamiento después de que afirmaron que su vehículo no tenía artículos prohibidos que debían revisarse. Los transeúntes y los testigos intervinieron y llevaron a Sherab a un hospital a tiempo. Y según los informes, está a salvo pero con heridas graves. Sin embargo, se teme que Rik-Tak esté muerto, ya que no se pudo encontrar ningún rastro de su cuerpo después de una búsqueda de varias horas en el río. En otro informe de la semana pasada, las autoridades chinas arrestaron a 3 tibetanos el 4 de agosto en Kyegudu, prefectura autónoma tibetana de Yushul, por compartir fotografías en las redes sociales. En lo que parece ser una nueva intensificación de las restricciones a las comunicaciones en línea en el Tíbet, especialmente con los exiliados, los funcionarios chinos están haciendo inspecciones aleatorias a los teléfonos celulares y vehículos propiedad de los tibetanos. La Administración Central Tibetana condenó la afirmación de China de haber traído una transición histórica con un significado para el Tíbet en los últimos 70 años de su llamada liberación pacífica. El portavoz de la Administración Central Tibetana, Tenzin Lakshay, criticó al Partido Comunista Chino por su intento de querer quitarle la propiedad del Tíbet a los tibetanos. Tenzin Lakshay criticó además la declaración hecha el jueves pasado por un miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista Chino, Wang Yang, en una reunión donde dijo que el Tíbet se ha embarcado en el camino hacia la prosperidad. It's quite disturbing to understand that whenever the Chinese leaders talks about Tibet issue these days, they are not talking about Tibetan people. Now they try to distance the Tibetan people from the ownership of Tibet. Whatever China government says right now is only for their own concern of stability. It's a clear message to China that they need to wake up from their own dream and be practical, be rational, and be human. El jueves de la semana pasada, el Partido Comunista Chino celebró el 70 aniversario de la llamada liberación pacífica del Tíbet en Lhasa, la capital del Tíbet, frente al Palacio del Potala. Se ha constituido un nuevo comité de estrategia permanente para reemplazar al grupo de trabajo sobre las negociaciones sino-tibetanas. El comité está compuesto por funcionarios relevantes de la Administración Central Tibetana e informará al Sikyon sobre el Tíbet y los asuntos relacionados con el Tíbet, y también asesorará al Sikyon sobre la promoción y la planificación de estrategias. El viernes de la semana pasada, el Kashag declaró disuelto el grupo de trabajo sobre las negociaciones sino-tibetanas establecido en 1998. El domingo de la semana pasada, la Administración Central Tibetana celebró el 75 aniversario del Día de la Independencia de la India en la Secretaría del Kashag. El Sikyon y funcionarios de la Administración Central Tibetana asistieron a la ceremonia. The great Mahatma Gandhi ji, he led the movement in a non-violent way, and His Holiness the Dalai Lama has also followed his steps to follow non-violence as a means of resolving the Sino-Tibet conflict.
We are very, very happy for the Indian people and the government of India for gaining this freedom, and we also look forward to gaining freedom from China. Al expresar sus saludos de felicitación al gobierno y al pueblo de la India, el Sikyon dijo que la independencia obtenida por India después de muchos años de lucha es una inspiración y expresó su esperanza de lograr pronto la libertad para el Tíbet. El viernes de la semana pasada, durante el 23 aniversario del Sara College de Estudios Superiores Tibetanos, el Sikyon Penpa Tsering instó a los estudiantes a no olvidar nunca los inquebrantables sacrificios y esfuerzos realizados por su santidad el Dalai Lama por la comunidad tibetana. El Sikyon hizo hincapié en cómo las generaciones tibetanas más jóvenes deben de estar bien informadas sobre la historia del Tíbet y sus asuntos. Elogió los logros del instituto a lo largo de los años al reconocer las contribuciones monetarias realizadas por los exempleados y los estudiantes del instituto, y le dio crédito al instituto por formar a personas competentes y responsables a través de su educación basada en valores. Durante la ceremonia se felicitó a los mejores estudiantes del año académico 2020-2021 y al personal cuyo servicio superó los 20 años. El miércoles de la semana pasada, el Sikyon Penpa Tsering instó a los eruditos tibetanos a usar sus habilidades de investigación sobre la situación actual dentro del Tíbet en la ceremonia inaugural de la 7ª Conferencia de Jóvenes Investigadores Tibetanos, organizada por el Instituto de Política del Tíbet. En su discurso, el Sikyon señaló la falta de eruditos tibetanos en la historia tibetana que puedan desafiar de manera integral la falsa narrativa del gobierno chino. Dawa Tsering, director del Instituto de Política del Tíbet, dijo que la causa tibetana está directamente relacionada con la historia tibetana y explicó que solo estudiando la historia tibetana podemos defender el Tíbet de manera convincente y precisa. La conferencia anual se llevó a cabo del 18 al 20 de agosto de 2021. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Atul Keshab, tuiteó diciendo que Estados Unidos apoya la libertad religiosa y la preservación de las identidades culturales y lingüísticas únicas de los tibetanos y respeta la visión de su santidad e igualdad de derechos para todas las personas. El embajador se reunió con el representante Godup Dongchuk de la oficina de su santidad el Dalai Lama con sede en Nueva Delhi. El sábado de la semana pasada, la Casa del Tíbet, Japón, inició sus clases del idioma tibetano que tendrán 3 meses de duración. La clase se ha organizado con asistencia física limitada y participación en línea. Alrededor de una treintena de participantes de varias partes de Japón se unieron regularmente a las clases en línea. La asistencia física se restringió a menos de 10 personas con el estricto cumplimiento de las regulaciones por el coronavirus. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima vez. Que tengan una excelente semana.